Me me siento muy a gusto de que Dios me permita participar con ustedes el día de hoy. Mi oración es que me permita que no haya ningún fallo y que Él bendiga este encuentro. Bueno, el tema que quiero compartir, quiero saber si se me escucha bien. Sí, escuchamos. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, el tema que quiero tratar con ustedes el día de hoy lleva el título Los 5 puntos de la teología de la última generación. Bien, este es un tema muy importante, un tema que yo considero de importancia vital. Eh, este tema actualmente en la Iglesia Adventista está siendo muy debatido, es un tema que está trayendo bastante conflicto, así que yo creo que deberíamos estudiarlo. Esto es básicamente el evangelio que se nos ha presentado en la fe adventista del séptimo día. Tradicionalmente, la iglesia adventista ha tenido una postura clara en cuanto a estos temas, pero debido a ciertos eventos históricos que ocurrieron recientemente, más o menos a partir del año 1950, pues ha habido una bifurcación, un gran terremoto, vamos a decirlo de esa forma, en el adventismo, lo cual ha provocado una pérdida de la identidad y una redefinición de estos puntos teológicos. Algunos han denominado esta corriente, esta definición, la teología de la última generación. Y bien, se escuchan argumentos de parte y parte. Hay también una idea muy confusa, lo que llamaríamos una especie de muñeco de paja, lo que se llama la falacia del muñeco de paja, acerca de la teología de la última generación, que consiste en presentar esta idea de una forma falsa, como realmente nadie la cree, y se procura atacar esta enseñanza para denigrarla. Así que lo que vamos a compartir el día de hoy es lo que realmente enseña esta teología en cuanto a estos puntos. Yo voy a compartir con ustedes algunos puntos, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía también, ya que es mi opinión que nuestra fe, nuestro fundamento debería estar basado sobre todo en la inspiración, lo que dice tanto la Biblia como los testimonios inspirados de la hermana Fay, o sea, a la ley y al testimonio, podríamos decir. Así que voy a compartir con ustedes de una forma resumida lo que en mi opinión es la teología de la última generación, que de alguna forma resume el evangelio adventista, que es un evangelio único. El primero de esos puntos es la definición del pecado. ¿Por qué es tan importante definir de una manera correcta el pecado? Voy a iniciar con una cita que aparece en el libro Fe y Obras, un libro maravilloso que les recomiendo estudiar. Fe y Obras, la página 121, el párrafo 1 dice lo siguiente: un destino terrible aguarda al pecador y por lo tanto es necesario que sepamos qué es el pecado, a fin de que podamos escapar de su poder. Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto está citando Primera de Juan, capítulo 3 versículo 4. Ahora la hermana Juan dice a continuación: aquí tenemos la verdadera definición de pecado. Es infracción de la ley. Y esta es una cita enfática, categórica, bien clara, no es ambigua. Ella está diciendo allí que la verdadera definición de pecado es la que encontramos en Primera de Juan 3:4. Ahora es muy interesante esto porque si se habla de la verdadera definición, esto presupone que al menos hay otras definiciones que se han sugerido por ahí, pero que no son precisamente verdaderas, no son la correcta. Pero si usted quiere tener la correcta y la verdadera definición de pecado, solo basta con estudiar Primera de Juan 3:4. Esta es definida por los testimonios como la verdadera definición de pecado. Ahora, hay otras citas que son incluso un poco más enfáticas. En el mismo libro, la página 56, el párrafo 2, ella dice que es la única definición que dan las escrituras. Y eso es muy interesante,
Y no es una sola declaración. Nosotros podemos encontrar en el espíritu de profecía varias declaraciones que enfatizan ese punto. Nosotros debemos entender que la única o la verdadera definición que dan las escrituras en cuanto al pecado es que el pecado es transgresión de la ley. Y es importante que entendamos eso porque un destino terrible aguarda al pecador y es necesario que él sepa lo que es pecado. Si el pecador se llega a confundir, si llega a tener una idea errada en cuanto al pecado, pues eso va a ser terrible para el evangelio. Porque si nos equivocamos en cuanto a la enfermedad que nos agobia, pues el antídoto o la solución que podemos proponer para esta enfermedad, lo que podría lograr es intensificar aún más la enfermedad en vez de erradicarla, en vez de solucionarla. Así que es importante que tengamos una clara definición de cuál es el problema que tiene el hombre, cuál es la enfermedad que agobia al hombre. Y para eso es definida, según los testimonios, como transgresión de la ley. Y dice que es el pecado y esta es la única definición. Hay otras citas, quiero compartir una muy interesante que aparece en otras declaraciones de la hermana White, que es un libro que está en inglés, se llama Sermones Escogidos de la hermana White, Sermones Escogidos. El volumen número 1, la página 121, el párrafo 2, dice algo también sumamente interesante allí. Entonces, ¿qué es el pecado? Pues de inmediato tiene que venir aquí la cruz para averiguarlo. Dice que tenemos que ir a la cruz para averiguar qué es el pecado. Y ahora a continuación dice, no existe otra definición en nuestro mundo, excepto que el pecado es la transgresión de la ley. Así que tenemos que esta es la verdadera definición, es la única definición, pero también dice que no existe otra definición en nuestro mundo. Ahora, desde luego hay personas que tienen ideas equivocadas, que tienen otras ideas y otras definiciones para el pecado por ahí, pero no son válidas. La única válida, esto es lo que quiere decir la declaración, la única declaración, la única definición válida del pecado, pues que no existe otra, es la que da primera de Juan 3:4, pecado como transgresión de la ley. Hay otra cita que viene también al caso en cuanto a esta temática que aparece, por ejemplo, en la Review and Herald el 12 de junio de 1855, el párrafo 5. Allí la hermana White hizo una declaración bastante fuerte, que muchos eruditos modernos estarían en contra de esto que declaró la hermana White. Dice aquí, mantenga la distinción entre el cristiano y el pecador. Así que nosotros tenemos que hacer una distinción. Dice, mantenga la distinción entre el cristiano y el pecador. Ahora, nosotros escuchamos mucho acerca de que en el evangelio, en la salvación, Dios nos acepta siendo pecadores. Nosotros nunca vamos a dejar de ser pecadores. Pecadores es algo que nosotros lo somos de forma inherente por naturaleza. Eso dicen muchos. Y entonces vamos a entrar al cielo considerados justos y pecadores a la vez, simultáneamente. O sea, no vamos a dejar de ser pecadores aquí en la tierra. Vamos a dejar de ser pecadores solo cuando Cristo venga y nos transforme. Sin embargo, la hermana White señala, enfatiza que nosotros tenemos que hacer una distinción, una separación entre el cristiano y el pecador. Así que cristiano y pecador no son equivalentes, no son lo mismo. El que es hecho cristiano no puede ser pecador al mismo tiempo. No puede ser cristiano y pecador. Hay una distinción entre el cristiano y el pecador según esta declaración. En la revista El Instructor de la Juventud, 22 de junio de 1913, el párrafo 2, leemos lo siguiente. En palabra, en acción, en espíritu, en su vida hogareña, en sus negocios y en sus relaciones con la iglesia, un hombre es cristiano o es pecador. O sea, ambas cosas no las puede ser. Así que en su conducta, en su comportamiento, en su vida diaria, un hombre puede ser cristiano o pecador. Así que ambas cosas no pueden ser lo mismo, no pueden suceder a la vez. ¿El hombre es cristiano o es pecador? Y a continuación declara lo siguiente: las vestiduras de la justicia de Cristo, y este es el tema que nos interesa a todos, las vestiduras de la justicia de Cristo no cubren a ningún alma contaminada por el pecado. Así que si el pecado
aún te está contaminando, si el pecado aún mora en tu vida, en tu templo, si aún el pecado mora y se ve activo en tu experiencia, en la experiencia y el comportamiento, en la conducta diaria, pues las vestiduras de la justicia de Cristo no te pueden cubrir mientras estás pecando. El pecado tiene que ser separado, la transgresión de la ley tiene que ser dejada. El hombre debe dejar de pecar para poder estar cubierto con las vestiduras de la justicia de Cristo. Sencillo. En conclusión, pecado es una decisión de la voluntad. El pecado es una elección. El hombre no es pecador por tener una naturaleza caída. El pecado no es un estado, como muchas personas han explicado. El pecado es una elección de la voluntad. Pecar es un acto, pero que puede incluso cometerse interiormente a través de nuestra mente o a través de que nosotros acariciamos los malos deseos, pero siempre está involucrado en ello el libre albedrío de la persona, el ejercicio de la voluntad, y nosotros escogemos el pecado. Nos hacemos pecadores cuando pecamos. Alguien hacía una especie de trabalengua en cuanto a eso y decía que, y planteaba la pregunta: ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? La respuesta que muchos suelen dar es que pecamos porque somos pecadores. Nacimos así, pero eso es un error. Somos pecadores porque escogimos pecar, escogemos desobedecer la ley de Dios. Y la Biblia no enseña algo distinto. Por ejemplo, en 1 Juan 3:4, y es el texto fundamental, se define allí el pecado como una transgresión, y la transgresión es una rebelión contra la ley de Dios. Es algo que se escoge. Uno escoge violar la ley de Dios. El pecado es definido como una violación a la ley de Dios. Romanos 7 al 9 explica que el conocimiento de la ley, el conocimiento del pecado, perdón, es a través de la ley. La ley define lo que es el pecado. O sea, no hay nada que se pueda hacer o cometer que se pueda definir como pecado al margen de la violación de la ley. Todo pecado siempre es una violación de la ley. Santiago 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 1:12 al 15 nos explica ahí que hay una diferencia crucial entre la concupiscencia y el pecado. La concupiscencia es definida como el deseo por lo prohibido. Sin embargo, la concupiscencia en sí misma no es lo mismo que el pecado. El pecado está en ceder a las sugerencias que nos incita, que nos invita a la concupiscencia. La concupiscencia se despierta, nos incita a pecar, nos tienta. La concupiscencia puede ser tentación, puede tentarnos, pero el pecado está en ceder a los deseos de la concupiscencia. En Deuteronomio 24:6 y Ezequiel 18:4 y 19 y 20 nos explica claramente que la culpa por el pecado es algo personal. Cada persona va a pagar por su propio pecado, no por los pecados de alguien más. Así que el pecado es algo personal, no es transmitido por la biología, no es transmitido de manera genética o hereditaria, no es a través de una herencia biológica, no es así como se carga con la culpa del pecado. El pecado, la culpa se carga de forma personal. Ahora hay mucho más que podríamos decir en cuanto al pecado. ¿Y por qué me dedico tanto tiempo a esta cuestión del pecado? Y es que definir correctamente el pecado es crucial para entender el Evangelio. No hay forma en la que se pueda tener una comprensión clara del Evangelio al margen de un concepto claro y bien definido de lo que es el pecado. Y la teología de la última generación, este concepto especial que era entendido por el adventismo históricamente, tiene como fundamento esta premisa, o sea, parte de este fundamento. El fundamento de la teología de la última generación es que el pecado siempre es una elección, es un acto de la voluntad. Siempre está implicado el libre albedrío y la responsabilidad individual por el pecado. Somos responsables por el pecado y todo pecador es responsable por su condición de pecador. Aquellos que enseñan un concepto de pecado en el cual tú naces pecador y heredas el pecado biológicamente, pues todo eso te saca de la esfera de la responsabilidad individual, pasa por encima del libre albedrío y te atribuye culpa biológica, culpa hereditaria en la que tú no tuviste participación.
Y esto es contrario al evangelio, es contrario a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque entender esto, entender que la naturaleza que heredamos, la naturaleza humana que heredamos, no es pecado, es crucial para comprender cuál fue el tipo de naturaleza humana que tuvo Cristo. Muchos pierden el tiempo debatiendo en cuanto a la naturaleza humana de Cristo cuando deberían dedicar más tiempo a estudiar lo que es realmente el pecado. Hay muchas cuestiones relacionadas con la humanidad de Cristo, la naturaleza humana. Muchos se preguntan si la naturaleza humana de Cristo fue prelapsaria, si fue poslapsaria, si fue ambilapsaria o si fue una naturaleza humana convertida, que si nació Cristo nacido de nuevo o convertido. O sea, hay muchas teorías en cuanto a la naturaleza humana de Cristo relativamente modernas. O sea, por lo general, estas teorías son modernas, han surgido recientemente, cuando en realidad históricamente la iglesia adventista por más de 100 años solo tuvo una sola comprensión en cuanto al tema de la naturaleza humana de Cristo. O sea, los pioneros, el espíritu de profecía, la hermana White, ellos tuvieron solamente una sola enseñanza en cuanto a la naturaleza humana de Cristo, y esto se lo invito a comprobar. Por ejemplo, en la Biblia es clara, la Biblia también lo deja claro en cuanto a la naturaleza humana de Cristo. eh, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3, enfatiza que Cristo vino en la carne. Y entender eso es crucial para el evangelio. Si no creemos que Cristo vino en la carne, tenemos como consecuencia el espíritu del anticristo, que es el espíritu de confusión, el espíritu de Babilonia. Así que es vital para el evangelio entender que Cristo vino en la carne. Y cuando investigamos un poco más acerca de esto en el evangelio del Nuevo Testamento, entendemos que el mismo, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 3, define la carne de Cristo como siendo de la simiente o de la herencia biológica, de la genética de David según la carne. Así que Cristo fue hecho según su carne, de la simiente de David. Ahora, vale la pena preguntarse si David, qué tipo de naturaleza humana tuvo David. David fue el mismo que declaró allí en el Salmo 51:5 que fue formado en maldad y concebido en pecado. Desde luego, esto no quiere decir que fue concebido pecador o culpable. Esto no es lo que quiere decir David allí. Podríamos estudiar eso en otra ocasión. Pero David declara eso acerca de él. Fue formado en maldad, concebido en pecado. Y Pablo explica que Cristo fue hecho de la simiente de David según la carne, lo que por implicación quiere decir que Cristo participó de la misma naturaleza de David. En Romanos 8:3, Pablo no pudo ser más claro, dice que Cristo vino en semejanza de la carne de pecado para poder condenar el pecado en la carne, una carne que no era pecaminosa, que no tenía tendencias a pecar, que no se sentía tentada por esa carne. No se podría decir que debía condenar el pecado en la carne. Solo quienes poseen una naturaleza por definición caída y pecaminosa y conocen lo que es ser tentado por una naturaleza tal, pueden batallar contra el pecado en su propia carne. Y Romanos 8:3 dice que Cristo vino para poder condenar al pecado en la carne, en su propia carne. Así que si Cristo realmente condenó el pecado en la carne, eso por implicación significa que Cristo tuvo que batallar contra su propia carne. Y eso está en el contexto de la experiencia que nos explica Pablo allí en Romanos capítulo 7. Como Romanos capítulo 8 No se nos habla de una entiende. experiencia de victoria gracias a Cristo. Eh, Comentándonos acerca de Romanos 8:3, en el manuscrito liberado, volumen 10, la página 176, párrafo 1, la hermana White dice que para poder condenar el pecado en la carne, Cristo tenía la misma naturaleza que el pecador. Así que hay mucho debate en cuanto al tema de si era semejante, si era igual, si era parecido, en la cuestión de su naturaleza humana, pero la hermana White no tuvo esa sutileza teológica, ella no tuvo dilema alguno, no tuvo esa complicación, y ella declaró enfáticamente que Cristo tenía la misma y la misma naturaleza que el pecador. Así que toda persona que pueda reconocerse como pecador, que ha pecado alguna vez y ha sido llevado al pecado producto de su naturaleza caída, sabe precisamente, conoce por experiencia qué es lo que significa tener una naturaleza de este tipo. Y Cristo tuvo esa misma naturaleza. Dice la hermana White que Cristo tuvo la misma naturaleza que el pecador. Y esto fue necesario para poder condenar al pecado en la carne. Por implicación,
Si Cristo no hubiese tenido la misma naturaleza que el pecador, no habría podido condenar al pecado en la carne. Esto es lo que quiere decir esta cita. Es una cita muy fuerte, está en el manuscrito Liberado, volumen 10, la página 176, el primer párrafo de esa página. Y ustedes tienen un libro muy excelente por naturaleza, que es El deseado de todas las gentes, la página 32, el párrafo 3, allí aparece una declaración muy conocida para todos los que han estudiado este tema. Y dice algo muy hermoso, algo muy significativo. Y dice ahí que Cristo, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Yo creo que no se necesita tener un grado en teología para entender las implicaciones de una declaración tal. Y si usted quiere saber qué es lo que significa ser afectado, ser tocado por los efectos de la gran ley de la herencia, bastaría solo con buscar, investigar un poco sobre cómo explicó la misma hermana White la operación de esta ley de la herencia. O sea, qué es lo que nos trae, qué es lo que nos hace heredar y lo que portamos en la carne a través de la ley de la herencia, ya que Cristo, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de esa ley de la herencia. Y es una cita bastante clara. Podríamos hablar mucho más en cuanto a la naturaleza humana de Cristo, pero el hermano White dice que la humanidad de Cristo es todo para nosotros. Es la cadena áurea, es el vínculo, es la forma que Dios utilizó para destruir el abismo, la separación que había causado el pecado. Así que Cristo es a través de su humanidad que Él efectúa la reconciliación entre el Dios, que era el autor de la ley, y el hombre caído, el hombre transgresor. Por eso hay una declaración donde ella señala que en Cristo pues se mezclaron, se unieron la naturaleza del Dios infinito, el autor de la ley, y la naturaleza del hombre caído, del transgresor. Ahora, todo esto es sumamente importante y es básico, estos dos escalones, o sea, el fundamento de que el pecado es solamente transgresión de la ley, es importante para poder aceptar que Cristo, cuando vino aquí a la tierra, pues tomó una naturaleza como la nuestra, una naturaleza caída y pecaminosa, sujeto a la misma ley de la herencia como cualquier hijo de Adán. Sería imposible aceptar esta realidad si no entendemos el pecado de la misma manera en la que lo define el espíritu de profecía. Si el pecado no es transgresión de la ley, si el pecado es algo más que eso, si el pecado fuera la herencia que recibimos, definitivamente entonces Cristo no podría haber heredado la misma naturaleza que nosotros tenemos. Y aquí precisamente está la dificultad. Aquellos que han definido el pecado en términos de condición biológica, en términos de herencia, aquellos que llevan el pecado al plano de las tendencias hereditarias, pues nunca es imposible aceptar la idea de que Cristo se haya sometido a la misma herencia, que Cristo haya tomado nuestra misma naturaleza, y es algo lógico, es algo sistemático. Si el pecado es lo que nosotros somos por herencia biológica, Cristo, si viene a salvarme del pecado, él mismo no puede ser un pecador. Él mismo no puede portar el pecado en este sentido, estaría condenado. Por eso se ha enseñado en muchos círculos teológicos, se promueve la idea de que Cristo era distinto, que él no se sometió a la ley de la herencia, que aunque heredó ciertos aspectos, pues algunos otros se los saltó. O sea, no heredó todo lo que implica una naturaleza caída. Y en ese sentido fue favorecido por una naturaleza humana exenta de ciertos aspectos en lo que todo el otro, el género humano en común hereda. Así que estos son los puntos. La teología de la última generación, que es la teología adventista tradicional, enseña que el pecado es transgresión de la ley. En vista de que el pecado es transgresión de la ley y no una condición biológica hereditaria, no es la naturaleza que heredamos, entonces Cristo pudo venir a la tierra, tomar nuestra naturaleza y darnos el ejemplo de una vida victoriosa sobre la carne, sobre las tentaciones y sobre el pecado. Cristo puede ser a la vez mi sustituto, porque Él es quien paga y toma mi lugar en la cruz, paga por mis pecados, pero a la misma vez también puede ser mi ejemplo. Así que los dos roles de Cristo, como sustituto y como ejemplo, se complementan, armonizan, no se contradicen uno con el otro.
Cristo puede ser mi perfecto sustituto, pero también mi ejemplo perfecto de lo que yo puedo llegar a ser por medio de la gracia de Dios, no por mi esfuerzo humano, sino porque lo que la gracia de Dios puede lograr en ti y en mí por medio de la operación del Espíritu Santo. Y aquí entonces llegamos a nuestro tercer punto, y es el punto de la justificación por la fe. Cuando se habla de la justificación por la fe, quienes entienden el pecado en términos de condición, de herencia biológica, les es imposible aceptar la idea de que en la justificación por la fe pues ocurra un cambio, una regeneración en el pecador. Porque ellos enseñan que en la justificación el hombre es aceptado a pesar de su condición de pecador. El hombre nunca va a dejar de ser pecador. Y esto es lógico. Se puede entender, porque si ellos definen el pecado como una condición inherente que nos va a acompañar hasta que Cristo venga, entonces vamos a estar pecando, vamos a seguir siendo pecadores hasta que Cristo vuelva en su segunda venida. Y entonces, de alguna manera, si vamos a ser salvos, tenemos que ser salvos a pesar de nuestra condición biológica, a pesar de nuestro pecado inherente. De modo que se enseña que en la justificación el hombre es declarado meramente, es una declaración legal, solamente judicial. El hombre es declarado justo, a pesar de que en el fondo realmente no lo es. Como una especie de manto que cubre el pecador, cuando en el fondo conserva aún una vestidura manchada por el pecado. El hombre sigue siendo un pecador inherentemente, pero de todas formas la justicia de Cristo lo cubre, y esto es un error fatal para el evangelio. Esto no es lo que enseña la Biblia. Y quiero compartir contigo algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, Tito capítulo 3 versículos 4 al 7 dice que Dios nos salva. Es lo mismo decir que nos justifica, o sea, nos perdona. Dios nos salva a través, dice, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Desde luego, esto no contradice la idea de que también somos declarados justos, pero Dios no dice mentiras. Dios no habla ficción. Dios no dice algo que realmente no sea hecho realmente. Cuando Dios declara algo, Él lo hace también. Así que Dios nos justifica a través del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, por medio del cambio de nuestro corazón, transformándonos, haciéndonos realmente justos. Y esto es revolucionario. En lo que se ha denominado como la nueva teología o la nueva comprensión en el adventismo, nunca va a aceptar la idea de que en la justificación por la fe el hombre es realmente hecho justo. No, eso no es aceptado en los círculos teológicos. Solamente se enseña la idea de que el hombre es declarado justo, contado como justo, y ya, eso es todo. El hombre sigue siendo un pecador, es justo y pecador simultáneamente, pero el hombre nunca va a dejar de ser pecador, nunca va a ser hecho justo hasta que Cristo venga. Y esto no es lo que enseñaba, ni no enseña la Biblia eso, ni tampoco el espíritu de profecía. Por ejemplo, hablándonos acerca de la justificación por la fe, en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 461, párrafo 2, la hermana Juan explica lo siguiente, dice, habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Ahora está hablando aquí del proceso no de la santificación, está hablando del proceso de la imputación de la justicia de Cristo. Cuando nos imputa la justicia de Cristo, o sea, cuando Él nos justifica por la fe, dice que Él primero nos hace justos. Y esto es una experiencia vivencial, es una regeneración, es una transformación. Dios, habiéndonos hecho justos, luego nos declara justos. O sea, Él no declararía que somos justos si realmente no nos hubiese hecho justo por medio de su gracia, por medio de su poder, llevándonos al arrepentimiento y transformando nuestro corazón. Por eso David tenía el asunto claro. Ahí David en el Salmo 51 dice que le pide a Dios por medio de la oración, crea en mí, es una nueva creación, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu recto. Así que David entendía de una forma muy correcta cómo opera la justificación. El perdón de Dios es más que un mero acto legal, es una renovación, una regeneración en el pecador. Esta es la realidad acerca de la justificación por la fe. En el cuarto punto, y vamos a avanzar un poquito más, se conecta el asunto de la perfección
y la victoria final de la última generación y al alcanzar una vida victoriosa sobre el pecado antes del cierre del tiempo de gracia. No puedo dar todos los detalles ahora mismo y la relación que esto tiene con la purificación del santuario y el ministerio de Cristo en el juicio investigador, ahora mismo, lo que está realizando Cristo ahora mismo por nosotros en el cielo. Pero la Biblia deja claro que, y las profecías así lo dicen, que Dios al final va a tener un pueblo que va a entender el evangelio y que por medio de la gracia de Dios va a alcanzar la victoria en la madurez completa de carácter y la victoria sobre el pecado, no en sus propios medios, no por su propia fuerza, sino por medio de la gracia de Dios. Y la Biblia es clara, Apocalipsis 14:5 habla de un pueblo que va a estar sin mancha, dice la Biblia, y estas son las mismas palabras que aplican a Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, los versículos 1 al 3, está hablando allí de los que esperan la segunda venida de Cristo y dice allí que se deben purificar a sí mismos, así como Cristo es puro. Y está haciendo una comparación. La Biblia misma compara el estado de pureza que Cristo tuvo con el estado de pureza que deben tener los que esperan la segunda venida de Cristo. Dice que debemos purificarnos así como Cristo era de puro. Y eso le está haciendo la Biblia. En Juan 14, 1 al 3, ustedes recuerdan la promesa de Cristo. Él dice, os tomaré a mí mismo. Cristo quiere verse reflejado en su iglesia cuando Él venga. Segunda de Pedro 3, los versículos del 9 al 14, hablan allí de esta última generación y dice que debe andar en santa y piadosa manera de vivir y ser encontrados por Cristo de manera irreprensible, dice la Biblia, irreprensible. Y yo creo que eso es una palabra bastante clara. Ahora, hay un concepto aún más importante también implicado en este asunto de la última generación, y es el concepto de la vindicación, de la glorificación del nombre y del honor de Dios. Si usted lee segunda de Tesalonicenses 1, 10 al 12, dice que Dios desea ser glorificado en sus santos. Y esto, desde luego, se conecta de una manera especial con el mensaje del tercer ángel, el mensaje del primer ángel que dice, temed a Dios y dadle gloria. Darle gloria a Dios es reflejar su carácter, manifestar su carácter de amor, los principios de su ley en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que Dios quiere ser glorificado en sus santos, eso dice la Biblia. Nos habla también la Biblia de una santificación completa de todo el ser, el alma y el cuerpo, y de ser guardados irreprensibles para la venida del Señor. Eso lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:23. Y Romanos 16, los versículos 19 y 20 dicen allí algo muy interesante. Dice que Dios, nótese que es Dios. Así que al final los méritos no son nuestros, los méritos son de Dios. La gloria es para Dios. Quien es glorificado es Cristo, es Dios. Dice allí Romanos 16, los versículos 19 y 20, dice que Dios aplastará la cabeza de Satanás bajo la planta de nuestros pies, de vuestros pies, dice el texto. Esto no significa que va a ser el poder de la iglesia. No, no son nuestros propios esfuerzos los que van a terminar por aplastarle definitivamente la cabeza a Satanás. Es el poder de Dios. La gloria es de Dios. Dice que es Dios quien le va a aplastar la cabeza. También dice el texto que es Dios quien determina usar nuestros pies como instrumentos para aplastar la cabeza de Satanás. Por eso el nombre de Dios va a ser glorificado en la perfección del carácter de su pueblo en la última generación. Y a través de esa perfección, de esa vida sin pecado de la última generación, el honor de Dios y el honor de Cristo va a quedar vindicado, glorificado ante los ojos de todo el universo. Y estos son cosas, son textos de la Biblia. No he leído una sola declaración de la hermana Maya hablando ahora mismo en cuanto a la última generación. Son textos de la Biblia. Efesios 3, 8 y 10 dice que la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer por medio de la iglesia. Hay muchísima más información que podríamos citar tanto de la Biblia como del espíritu de profecía, pero quisiera terminar con esta cita de Elena de White en cuanto a este punto de la última generación. Está en el conflicto de los siglos, la página 607, el párrafo 3, donde dice que ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Satanás no pudo encontrar ningún pecado de que pudiese sacar ventaja.
Y dice más adelante, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Yo creo que el espíritu de profecía no nos lo puede decir más claro. Esta es la esencia del evangelio. La conclusión lógica y sistemática a donde nos lleva el evangelio. Y por último, el quinto punto y final de la teología de la última generación es que la segunda venida de Cristo depende de la purificación del santuario. Así que está en las manos de la iglesia en cooperación, en una obra de cooperación entre la iglesia y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo, está la posibilidad de apresurar, adelantar la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro 3:12 lo dice claro, que podemos apresurar, acelerar la segunda venida de Cristo. Y la hermana White lo dijo claro en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 47, párrafo 4. Dice que cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarnos como suyos. Así que esto es lo que quería compartir contigo. Estos son los 5 puntos de la teología de la última generación. Para resumirlo, sería que la única definición de pecado es transgresión de la ley. Lo dice la Biblia y lo dice el espíritu de profecía. El segundo punto es que Cristo, cuando vino a la tierra, tomó una naturaleza humana como la nuestra. Se sometió a los efectos de la gran ley de la herencia, una naturaleza humana, por usar un término que usan los teólogos, era la naturaleza humana poslapsaria. En tercer lugar, la justificación implica no solo la declaración legal de que Dios cuenta al pecador como justo, sino también el hacer justo. Dios hace justo al pecador. Es la regeneración, la transformación. En cuarto lugar, tenemos que la última generación, aquella que va a vivir sin intercesor durante el derramamiento de las plagas, de las 7 postreras plagas en el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob, ellos van a alcanzar por medio de la gracia de Dios y sus diligentes esfuerzos, dice también otra cita, es una obra de cooperación, dice que van a alcanzar la madurez del carácter, van a eliminar todo vestigio de pecado en sus vidas. Dice que todo aquel que por la fe obedece los mandamientos de Dios va a alcanzar la condición o el estado de impecabilidad en el que vivió Adán antes de esa transgresión, antes del pecado. Y quinto lugar, está en nuestro poder. Dios nos ha dejado ese privilegio. Si cooperamos con Él, podemos apresurar su segunda venida. Y esperamos que tú y yo podamos ser parte de esa última generación y podamos encontrarnos con Cristo. Que Dios les bendiga. Amén. Si nos pudiera tener una oración para cerrar esta grabación. Sí, vamos a terminar entonces con una oración. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que hemos compartido. Gracias por la claridad que hay en tu palabra y en los testimonios, por este mensaje tan precioso que tú nos has regalado, que es un mensaje alentador donde podemos escuchar la voz de tu Santo Espíritu hablándonos de victoria y de victoria sobre Satanás, sobre la carne y sobre las tentaciones. Guíanos en el resto de la programación, guíanos en todo momento y ayúdanos a reflejar a Cristo en nuestro corazón. Graba este mensaje en nuestra mente y ayúdanos a compartirlo con otros. En el nombre de Jesús, amén.